¿Quién como Dios? Esperando que todos estén muy bien, bendecidos en el Señor. Vamos a empezar con una pequeña catequesis sobre el Padre Nuestro. Es una catequesis que escribe el Papa Francisco en varios recorridos que él hace y nos vamos a basar sobre los escritos de él, las diferentes meditaciones que vamos a hacer. Catequesis sobre el Padre Nuestro, escrito por el Papa Francisco. Como es nuestra primera clase o nuestra primera meditación, vamos a hablar sobre la importancia de la oración para Cristo. Discurso o escrito el 29 de enero del 2020. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzaremos con un ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro. Los evangelios nos presentan retratos muy vividos de Jesús como hombre de oración. Jesús rezaba. A pesar de la urgencia de su misión y el apremio de tantas personas que lo reclamaban, Jesús siente la necesidad de apartarse en soledad y de rezar. El Evangelio de Marcos nos cuenta en detalle, desde la primera página, el ministerio público de Jesús. En Marcos 1:35, el día inaugural de Jesús en Cafarnaú terminó triunfalmente. Cuando bajó el sol, una multitud de enfermos llega a la puerta donde moraba Jesús. El Mesías predicaba y sanaba. Se cumplen las antiguas profecías y las expectativas de tantas personas que sufren. Jesús es el Dios cercano, el Dios que libera. Pero esa multitud es todavía pequeña en comparación con muchas otras multitudes que se reunirán alrededor del profeta de Nazaret. A veces se trata de reuniones oceánicas y Jesús está en el centro de todo, Él esperando por el pueblo, el resultado de la esperanza de Israel. Y sin embargo, Él desvinculaba, no terminaba siendo rehén de las expectativas de quien lo habían elegido como líder. Hay un peligro para los líderes, apegarse demasiado a la gente, no mantener las distancias. Jesús se da cuenta y no termina siendo rehén de la gente. Desde la primera noche en Cafarnaú, demuestra ser un Mesías original. En la última parte de la noche, cuando se anuncia el amanecer, los discípulos todavía lo buscaban, pero no consiguen encontrarlo. ¿Dónde está? Hasta que por fin Pedro lo encontró en un lugar aislado, completamente absorto en la oración, y le dice: «Todos te están buscando». Marcos 1:37. La exclamación parece ser la cláusula que sella el éxito de un plebiscito, la prueba del buen resultado de una buena misión. Pero Jesús dice a los suyos que debe ir a otro lugar, que no son las personas las que lo buscan, sino que en primer lugar es Él el que busca a los demás. Por lo tanto, no debemos echar raíces, sino seguir siendo un peregrino por los caminos de Galilea. Versículos 38 y 39. Y también peregrinos hacia el Padre, es decir, rezando en camino de oración, Jesús reza. Y todo sucede en la noche de oración. En alguna página de las Escrituras parece ser que la oración de Jesús, su intimidad con el Padre, es la que gobierna todo. Lo será especialmente, por ejemplo, en la noche del Getsemaní, el último trecho del camino de Jesús, en absoluto el más difícil de los que había recorrido hasta entonces. Parece encontrar su significado en la escucha continua de Jesús hacia su Padre, una oración ciertamente no fácil, de hecho, una verdadera agonía, en el sentido del agonismo de los atletas, y sin embargo, una oración capaz de sostener el camino de la cruz. Bueno, aquí hasta donde vamos, podemos ver claramente que justamente en los momentos más difíciles tenemos que estar en busca del Padre, sostenidos por las fuerzas que el Señor nos tiene que dar. O sea, Él se compadece de cada uno de nosotros para continuar en este camino. Aquí está el punto esencial. Allí Jesús estaba rezando. Es un punto súper esencial y el Papa Francisco lo recalca en gran medida. Jesús rezaba intensamente en los actos públicos, compartiendo la liturgia de su pueblo, pero también buscaba lugares apartados, separados del torbellino del mundo, lugares que permitían descender al secreto de su alma. Él es el profeta que conoce las piedras del desierto y sube a lo alto de los montes. Las últimas palabras de Jesús antes de expirar en la cruz son palabras de los salmos, es decir, de la oración de los judíos. Rezaba con las oraciones que su madre le había enseñado. Qué detalle tan importante. Recordemos que todos los judíos normalmente se saben la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y de memoria también se saben los salmos.
Esto era una labor que hacían los padres en sus hijos, memorizar y memorizar y memorizar hasta que lograran que sus hijos aprendan esas palabras. Y qué bonito esta última palabra que nos hace referencia aquí el Papa Francisco, cuando dice que Jesús rezaba con las oraciones que le había enseñado su madre. A veces, particularmente me parece muy bonito porque esto me hace recordar el Santo Rosario. Recordemos que los salmos son 150, igual que las 150 Ave Marías que se hacían inicialmente en el rosario original. Ahora hacemos 50, 10 casitas de 10, pero esto nos da referencia que tenemos que recordar que casi que como un Santo Rosario, o sea, no lo podemos comparar ni siquiera porque el Santo Rosario lo hacemos para honrar a nuestra madre, que ella honra a su Hijo en el cielo, pero vemos cómo Jesús se sabía las oraciones de memoria para honrar a su Padre. Y desde lo más simple, tenemos que aprender a orar, desde lo más sencillo. Por eso se hace hincapié en esta parte cuando el Papa Francisco nos dice que Jesús rezaba como rezaba cada hombre en el mundo. ¿Qué significa esto? No lo hacía de pronto con una parafernalia tan impresionante como de pronto lo podemos creer, simplemente en la sencillez, en la humildad, en lo más pequeño, como él estaba siempre enseñado a hacer y lo que quería que cada uno de nosotros aprendiéramos. Por eso nos dice, y sin embargo, en su manera de rezar también había un misterio encerrado, algo que seguramente no había escapado a los ojos de sus discípulos si encontramos en los evangelios esa simple e inmediata súplica: Señor, enséñanos a rezar. Lucas 11:1. Qué palabras tan bonitas, y es lo que nosotros tenemos que meditar en esta primera lectura, lo que los apóstoles le pedían a Jesús, esas palabras tan especiales: Señor, enséñanos a rezar. Lucas 11:1. Ellos veían que Jesús rezaba y tenían ganas de aprender a rezar. Señor, enséñanos a rezar. Y Jesús no se niega, no está celoso de su intimidad con el Padre, sino que ha venido precisamente para que cada uno de nosotros nos podamos introducir en esta relación con el Padre y que se convierta en el maestro de oración para cada uno de sus discípulos, como ciertamente quiere serlo para todos nosotros. Nosotros también deberíamos decir: Señor, enséñame a rezar, enséñame. Aunque recemos quizás desde muchos años, siempre deberíamos aprender algo. La oración del hombre, este anhelo que nace desde la forma tan natural de su alma, es quizás uno de los misterios más densos del universo. Eso es una necesidad, es un sello que cargamos en nuestra alma, y ni siquiera sabemos si la oración que dirigimos hacia Él en realidad se haga realidad aquellas palabras que Él quiere escuchar. O sea, no sabemos ni siquiera que lo que nosotros estamos pidiendo es lo que el Señor realmente lo que quiere que nosotros le pidamos, ¿cierto? La Biblia también nos da testimonio de oraciones inoportunas que al final son desechadas por Dios. Basta recordar la parábola del fariseo y el publicano. Qué impresionante ver que Dios desecha a veces una oración que no nace del corazón. Vuelvo y repito esta última palabra. La Biblia también nos da testimonio de oraciones inoportunas que al final son rechazadas por Dios. Basta recordar la parábola del fariseo y el publicano. Solo este último, el publicano, regresa a casa del templo justificado, porque el fariseo era orgulloso y le gustaba que la gente lo viera rezar y fingir rezar. Su corazón estaba totalmente helado. A veces vemos en el templo orando personas muy fuerte, o digo yo que pues sin conocer los corazones de cada uno, queriéndose mostrar, y realmente lo único que le tenemos que mostrar, al único que no le tenemos que mostrar es al mismo Señor, ese amor al Señor. Y dice Jesús: este no está justificado, porque el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Lucas 18:14. El primer paso para rezar y ser humildes es ir directamente donde el Padre y decir: mírame, soy pecador, soy débil, soy malo. Cada uno sabe lo que tiene que decir, pero se empieza siempre con la humildad, y el Señor escucha. La oración humilde es escuchada por el Señor. Fundamental, siempre una oración humilde es la que escucha el Señor. Justamente podríamos decir que la oración del más necesitado,
sin de pronto tanta parafernaria. Muchos dirán que tengo que decir una oración de tal medida, bajo cierta circunstancia, que en tal idioma, no sé, cada uno tiene que meditar esto en su corazón, pero la oración más importante es, o la que el Señor más le agrada, es esa oración de un corazón totalmente arrepentido, humillado y necesitado, una oración totalmente humilde. Por eso, al comenzar este ciclo de catequesis sobre la oración de Jesús, lo más hermoso y justo es que todos tenemos que hacer es repetir la invocación de los discípulos. Maestro, enséñanos a rezar. Será hermoso en este tiempo de Adviento, esto fue escrito pues, para el tiempo de Adviento por el Papa Francisco, repetirlo. Señor, enséñame a rezar. Todos podemos ir algo más allá y rezar algo mejor. O sea, tenemos que empezar a perfeccionarnos. Porque si la oración de nosotros fuera perfecta, estaríamos hablando ya de soberbia. Tendríamos que ser como los discípulos que le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Eso es un acto de total abandono y de total humildad. Definitivamente no sabemos hacer bien las cosas. Para pedírselo al Señor, Señor, enséñanos a rezar. Hagámoslo en este tiempo y ciertamente Él nos dejará nuestra invocación que nunca caiga al vacío. Esas palabras que de pronto nos transmite el Papa Francisco, ungido por el Espíritu Santo, nos concluye el tema del día de hoy, de cómo debe ser una oración. Una oración debe ser siempre acogiéndonos al corazón de Jesús. Recordemos las oraciones y viendo a nuestra Madre del Cielo cómo deben ser nuestras oraciones. También una oración en familia, una oración de pronto por la intercesión por nuestros hermanos, por la necesidad de nuestros hermanos. Es súper bonito, porque es que la oración va dirigida no solamente para nosotros. La oración tiene que ser siempre dirigida a una salvación comunitaria, una salvación que nos acoja a todos, porque recordemos que somos una iglesia, somos una comunidad, somos los discípulos. Jesús, cuando hace más de 2000 años estuvo con sus discípulos, Él siempre quiso que estuviéramos siempre juntos, perseveráramos juntos, que viviéramos en fraternidad, que viviéramos en amor, en armonía. Y para vivir todo esto necesitamos exclusivamente del otro, para encontrar a Jesús, que es nuestro hermano más cercano. Bueno, Dios les pague a todos, espero que mediten estas palabras y recordemos que a través de las Escrituras vamos a aprender a hacer una mejor oración. Y después de Dios, nadie como María.